Salmo 90, versículo número 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Todos? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Amén. No pierda de vista su texto. Una oración intensa, con carácter de urgente, ¿sí? Con carácter de urgente de Moisés. Si nosotros habláramos un poquito de la historia del pueblo de Israel, entenderíamos que Moisés, un siervo escogido por Dios, un líder para sacar al pueblo de la esclavitud. Nadie se animaba a decirle a Faraón las cosas que eran necesarias para que el pueblo saliese de la esclavitud. En estos tiempos estamos viviendo lo mismo. Pocas iglesias predican la verdad. Hemos coincidido y lo he platicado con el pastor, que el evangelio y la palabra del Señor se han adulterado. Hoy vemos que mucha gente se mueve por las masas, que mucha gente se mueve por sentimientos, por emociones, por ilusiones, por promesas falsas que no están en la escritura, y nosotros, como no hemos aprendido bien la palabra del Señor, caemos en estas trampas. El tema de esta mañana: aprende a traer sabiduría. Nosotros lo conocemos en el ámbito educativo como aprende a aprender. En una ocasión estábamos en un curso de maestros y me dice uno de los que estaban ahí, de los moderadores: oiga, como que esa palabra suena muy bonito, aprende a aprender. Pero para aprender a aprender tenemos que ocupar dos cosas: desaprender lo que hemos aprendido mal, porque muchos aprendimos en una congregación, o muchos estamos aprendiendo cosas que no son correctas. Por eso el tema es: aprende a traer sabiduría. El Salmo 90, en el texto base, Moisés ve la necesidad. Fíjense en qué tiempo estamos hablando, en tiempo antiguo. Ya se veía una necesidad con carácter de urgente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hoy en estos tiempos la gente no ha aprendido bien. Pero no es culpa de la gente, es culpa de los líderes, es culpa de los pastores, y es culpa a veces de que no hemos sido aprendido bien. No hemos aprendido bien. En una ocasión estábamos haciendo un debate de un conocimiento matemático, y levantaban todas las manos, y se me quedó bien grabado la experiencia de un joven que me dijo: yo no tengo la culpa de no saber estos temas porque no me enseñaron bien mis maestros. Pero a veces no les creemos todos a los alumnos. A ellos nunca vieron bien esos temas. Es responsabilidad de cada uno de nosotros el que traigamos esa sabiduría al corazón. Fíjense bien, cuando nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio según San Mateo capítulo 4, inicia su ministerio, Él se caracteriza su ministerio por tres principios. Fíjense bien, tres principios fundamentales. Número 1, predicaba. Número 2, enseñaba. Y número 3, de acuerdo a la necesidad de la gente, sanaba a los enfermos. Yo le pregunto: ¿usted ha visto en estos tiempos iglesias así? Porque hay iglesias que nada más predican el evangelio de la salvación. Otros nada más oran mucho por los enfermos y hasta tienen canales a nivel internacional. ¿Sí? No voy a decir los canales, y manda tu necesidad y manda tu enfermedad, y pero deposítanos esta cantidad de dinero para llevar tu ofrenda y que pueda ser sanado. Están comercializando el evangelio. Jesucristo nunca cobró. ¿Sí? Jesucristo dice en el evangelio que si usted tiene tiempo, Él inicia su ministerio, ¿sí?, a la edad de 33 años. Evangelio según San Mateo capítulo 4 versículo 23, y dice que recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino, y la tercera característica, que es un principio espiritual, sanando enfermos.
muchos hoy ven la necesidad y ¿saben qué dicen? Vete allá con aquel pastor va a orar por ti. Vete con aquella persona porque van a orar por ti. Yo me voy a encargar nada más de predicar la palabra del Señor y el Evangelio. Fíjense cómo está distorsionado en estos tiempos. Aprende a traer sabiduría. Hay quien dice, no, pero yo estoy enseñado, yo tengo la experiencia y el conocimiento. Me dijo un ingeniero, mira, ve todos estos libros. Y eran como más de 1500 libros. Y a mí me gusta coleccionar libros. Yo también soy coleccionista de libros. Y cuando los vi dije, ¿usted ha leído todo eso? Todo. Entonces me dio a entender que a él no le falta conocimiento, que a él no le falta sabiduría. Pero ¿qué es la sabiduría? Si yo necesito aprender a traer sabiduría, ¿qué es la sabiduría? Dice Moisés con carácter de urgencia: enséñanos de tal modo a contar nuestros días. ¿Qué significa la palabra de tal modo? La expresión de tal modo es decir, de una manera especial. Enséñanos, Señor. Porque Moisés miraba que el pueblo recibe las tablas de la ley, habían salido de la esclavitud y seguían siendo los mismos, hasta peor. ¿Sí? Porque Moisés estaba allá en el monte y el pueblo estaba recibiendo él recibiendo las tablas, y el pueblo andaba alrededor de un becerro que fundieron, ¿sí? Andaban adorando. Se les había olvidado que Dios los había sacado de la esclavitud. En estos tiempos necesitamos aprender a traer sabiduría al corazón. Pero la palabra dice de tal modo. Esa expresión se traduce de una manera especial. ¿Cuántos de veras quieren aprender bien la palabra del Señor? Por eso, mire, en estos tiempos en los que vivimos, nosotros no nos vamos a mover por las masas. Yo estaba leyendo la Biblia en estos días que me puse tan enfermo y Dios me revela y me dice, ¿sabes qué? Estaba yo leyendo y meditando. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Nosotros no vamos a tener una congregación de miles ni de cientos, porque hay congregaciones que están moviendo masas, pero no están enseñando la verdad. Están engañando a la gente. Y como lo ha predicado también el pastor en estas predicaciones pasadas, nosotros no vamos a poder hablar no vamos a echar mentiras, les vamos a hablar con la verdad, porque nosotros queremos que usted y yo lleguemos a la eternidad, pero con un evangelio verdadero. Que no aprendamos cosas que de repente nos brincan aquí en la mente y andamos haciendo cosas indebidas. Y ya andamos predicando, y andamos platicando, y andamos compartiendo cosas que no están en la Escritura. Necesitamos ser enseñados con la verdad del evangelio. Moisés, con carácter de urgencia, le dice, ¿verdad?, a Dios: enséñanos, Señor, enséñanos. Y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo se caracterizó por esos tres principios espirituales. Punto número 1 que vamos a tratar, esa fue la parte introductoria. ¿Por qué es una necesidad? Porque es una necesidad aprender a traer sabiduría al corazón. ¿Alguien sabe? Lo predicamos hace casi más de un mes. Porque el corazón es vulnerable. Porque el corazón cambia de personalidad. ¿Sí? ¿Y a qué me refiero? En el corazón se anidan buenos pensamientos, pero también en el corazón se anidan malos pensamientos. ¿Sí lo sabía usted? Se anidan buenos pensamientos, pero también se anidan malos pensamientos. Nosotros tenemos que entender que si nosotros vamos a aprender a traer sabiduría al corazón, tenemos que aprender a pedirla, pero con carácter especial. Mucha gente dice: Señor, yo te pido que me des. Señor, yo te pido que me pongas. Señor, yo te pido que me lleves. Pero yo me pregunto a veces: ¿será la voluntad del Señor? Porque a veces pedimos cosas que no edifican nuestra vida. Yo en una ocasión le decía a una persona: si
Dios te diera ahorita $1,000,000, ¿qué harías? ¿Y sabes lo que me contestó? Bien sencillo y rápido. No, dijo, pues dejaré de trabajar, me iría de vacaciones, me compraría la clásica, una buena troca, así lo dijo, no dijo camioneta, yo digo camioneta. Dijo una buena troca, y mire, meses allá en la playa. Y me quedo pensando, eso no nos edifica. No es malo, pero no nos edifica. Dios conoce nuestro corazón. Por eso a veces no nos da lo que usted y yo necesitamos. A veces decimos, Señor, dame un buen carro. Y después andamos todos preocupados, ¿verdad?, por el mantenimiento, por pagar la tenencia y por pagar cosas que no podemos. Dios es sabio. Por eso esa sabiduría, dice Moisés, enséñamela, Señor. Enséñamela, transmítemela esa sabiduría. ¿Usted quiere ser sabio? ¿Usted quiere aprender mucho de la palabra de Dios? ¿Usted quiere conocer bien el evangelio del reino? ¿Sí? Dice Moisés, enséñanos, Señor, de tal forma tan especial que traigamos al corazón sabiduría. De una forma que la enseñanza quede completamente aprendida y conducirnos siempre bajo esa verdad. Pero ¿qué significa eso, traer al corazón sabiduría? Aquí habla de una cronología. Pero la cronología no significa que hoy estamos a domingo 27 de septiembre del 2020 y aún así mucha gente está extraviada, no sabe ni en qué mes ni en qué día vive. O no sé si también a usted le ha pasado, a mí me ha pasado que de repente como que se me borró la mente, y tengo que recurrir, ¿verdad?, al calendario. Ya no sé si estamos al 20 y tantos o al 20 y tantos. Pero se refiere Moisés en esta oración de que nosotros hagamos cuentas. Vamos al Salmo 90 y vamos a leer el versículo número 10. Dice, los días de nuestra edad son ¿cuánto? 70 años. Y en los más robustos ¿cuánto? 80. Pastor, me quedé pensando en usted anoche que estaba yo meditando esto. Nosotros somos más flaquitos. Yo me catalogo en 70, ¿verdad? Y le dije, Señor, yo hice mi cuenta. Haga su cuenta, o sea, ahí. ¿Cuántos años tiene? Résteselo a 70. ¿Cuántos años nos quedan? Y yo me asusté. En el momento me asusté. A eso se refiere el Señor. Que nosotros hacemos proyectos y planeamos y edificamos, construimos, pero en el aire. ¿Cuántos años tiene? Résteselo a 70. ¿Cuántos años nos quedan? Eso es lo que dice Moisés. Que traigamos al corazón sabiduría para poder vivir en un orden cronológico con Dios. Porque en estos tiempos, créanmelo, que se está hablando mucho de que la sociedad está asustada. Esta pandemia trae a los gobiernos, a las autoridades, a los empresarios distraídos, preocupados, pero por la parte financiera y por la parte económica. Y lo más importante que es lo espiritual, que es esto a nuestra vida física. También van de la mano. Yo no digo que sea malo. Si nosotros no cuidamos también el cuerpo, ¿cómo vamos a llegar a la eternidad? ¿Extraviados? No podemos vivir así al aire, como dicen, al aire se va. Tenemos que entender que si hay un orden cronológico, Dios nos da la oportunidad para conocer. ¿Y cuántos de los que hemos conocido la palabra del Señor pasan 5 años, 10 años, 20 años y nos desalentamos y ya no nos congregamos? ¿Y sabe por qué nos desalentamos? Porque nosotros no estamos viendo lo espiritual. Nosotros estamos viendo la parte humana de un pastor, de la congregación y de las cosas que se están viviendo en la iglesia, cuando nuestra mente debería estar ocupada en lo espiritual. Haga su cuenta. Yo sí me asusté, porque no creo que tengo 30 años.
Y en este ya octubre que viene, si Dios me la concede, cumplimos un año más. Y yo hice cuentas y le digo, Señor, de veras, cuando uno está enfermo, en un abrir y cerrar de ojos, se va la vida. En un abrir y cerrar. Cuando estamos enfermos, hermana Irene, cuando se sienten mal, ¿verdad que ni tiempo hay de pensar en los bienes materiales? Yo me puse tan enfermo, tan malo, que solamente cerraba mis ojos y le decía, Señor, fortalece mi cuerpo para que aguante, porque yo sentía que estaba perdiendo la batalla. Pero el Señor fortalece de una manera tan bonita, que Dios no me mostraba y no me decía, ay, mira tus terrenos, los vas a dejar, mira tu camioneta, mira tu casa, mira tu esposa, mira esto, tus finanzas. Yo no me acuerdo de eso. Lo único que le decía era eso, Señor, enséñame, que a partir de que salga de esta, vea todo con más claridad. Y uno valora la vida. Cuando uno tiene salud, no, todo es dulzura. Y nosotros no nos cansamos, viajamos, corremos a la tienda, descansamos, nos vamos al trabajo y hay energía suficiente. Pero cuando llegan las enfermedades, cuando llegan las tentaciones, cuando llegan los oprobios, cuando llega el dolor en la carne, es cuando empezamos nosotros a reflexionar. ¿Qué me queda, Señor? Y valora uno la vida. Hasta las ganas de pelear se quitan. No sé los que estamos casados aquí, los matrimonios, ¿verdad? Y cuando tenemos salud, hombre, hasta nos dan cuerda, ¿verdad? Y estamos ahí peleando con la esposa y con los hijos y con los vecinos, con los papás y con los hermanos, y hasta empezamos a debatir. No, es que yo tengo la razón. No, yo la tengo, tú no la tienes, tú no has vivido conforme a la palabra de Dios, yo aquí mando y esto y lo otro. Pero cuando llegan esas cosas, dice Moisés, enséñanos de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. El corazón falla. ¿Por qué no dice, enséñanos a traer sabiduría al pensamiento? Yo me quedé meditando esta parte. Dice, al corazón. Porque como les comento, del corazón salen las buenas y las malas intenciones. ¿Sí? Nosotros tenemos que aprender a vivir de veras de una manera tan especial, porque Dios nos ha puesto en esta tierra. ¿Sí? Y las oportunidades a veces no son dos veces. Aquel profeta, aquel hombre que le dijeron, ¿sabes qué? Hoy va a ser cortada tu vida. Empezó a llorar. Lloró a Dios y le añadieron más años. Los que tenemos salud, a veces no lo aprovechamos. ¿Sí? Como que nosotros de repente lo vemos una forma natural. Y ya cuando yo recuerdo que les digo, cuando uno está enfermo y se asoma uno a la ventana y ya ve el sol, hasta uno le da gracias a Dios, hasta el sol se siente diferente en el cuerpo, más cuando uno enfermo. Enséñanos, Señor. Punto número 2. ¿Por qué traer sabiduría al corazón? La necesidad de adquirir sabiduría al corazón tiene que ver con el tiempo, porque Moisés lo vivió en un viacrucis. Yo le llamo viacrucis. ¿Cuántos quedaron en el desierto muertos? Los mordían las serpientes, otros por insolación, otros porque no se querían comer el maná. Dice el corazón a veces se engrosa y se hace terco. No, el Señor nos queremos carne, ¿verdad? Queremos carne. Ya estamos aburridos del maná. ¿Cuántas veces Dios nos da? Yo escuché los testimonios, no nos falta y no nos va a faltar. Si usted le cree a Dios, no le va a faltar ni el alimento, ni el trabajo siquiera. Y si le falta el trabajo, hay algo por ahí en su vida que tenemos que corregir, porque Dios pone los medios. Y no es presunción. Yo por eso toco mucho estos temas de superación y de exhortación,
Y a muchos jóvenes les he compartido por medio del trabajo que Dios nos ha dado la oportunidad de realizar por medio de la educación. Y a muchos jóvenes se los digo como experiencia. Y muchos de ellos ponen atención y otros no ponen atención. Otros son incrédulos. No, yo estoy fuerte, profesor. Yo tengo toda una vida por delante. No sé si han escuchado esa frase. Una vida por delante. Malas planeaciones, malos principios. Pero volvemos a lo mismo. La culpa no la tiene a veces la sociedad, ni las congregaciones, ni usted ni yo, porque a veces fuimos o somos enseñados mal. Tenemos que corregir eso. Pero yo quiero que quede algo muy claro. Proverbios capítulo 3, versículo 1 y 2. Vamos a leer este texto para que usted vea. Lo voy a leer. Dice: hijo mío, no te olvides de mi ley. ¿Y qué dice? ¿Dice el pensamiento o el cuerpo? ¿Qué dice ahí? Y tu corazón, ¿verdad? Y tu corazón guarde, ¿qué dice? Mis mandamientos. Mis mandamientos. ¿Sí? Porque largura de días y años de vida y paz, ¿qué dice? Te aumentará. ¿Ya hizo su cuenta? ¿Cuántos años le restan? Si se los resta a 70, ¿cuántos años tiene? Réstaselo a 70. Y si seguimos enfermos, a lo mejor el Señor nos recoge más pronto. Pero nos conviene. ¿Qué dice? Porque largura de días, ¿verdad? Y años de vida y paz, ¿qué dice? Te aumentará. No sé a veces por qué andamos tan inquietos. Alguien me dijo, es por los medicamentos. No, hombre, no son los medicamentos. Nuestra mente está volcada en otras cosas. Está preocupado por la casa, está preocupado por el pago, está preocupado por sus hijos, está preocupado por la tanda, fíjese. Y yo no vivo con usted, no creo que le estoy diciendo cosas malas. Eso es lo que lo inquieta y no lo hace crecer. Por eso a veces usted mismo se está volcando en sus propios problemas. Y si no crecemos, y si ya recibimos la instrucción, y ya recibimos la enseñanza, y si no crecemos, ya no es responsabilidad de Dios, ni del pastor, ni de la iglesia. Es de usted. Abra su corazón. Abra su corazón. Para que traigamos al corazón, ¿qué dice? Sabiduría. Que ese corazón sea un corazón sabio. Y después del corazón suba, mire, esa sabiduría suba ¿a dónde? Aquí, mire, al pensamiento. De la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Por eso a veces andamos hablando cosas que no son, enseñando cosas que no son, ¿verdad? Y la gente ya ni nos cree. No, dicen, ay, ni te me arrimes. Yo tengo vecinos, ¿verdad?, que han militado por muchas congregaciones y no echan raíces. Y todavía uno de ellos hace poco me lo topé y me dice: todavía estoy en busca de la verdad. Creo que ya lleva 7 iglesias, pastor. Hermanos, lleva 7 congregaciones. Y en una ocasión me detuve un poquito y le empecé a platicar y él solito me dijo: es que ¿sabes qué? Tengo dudas. ¿En qué? En mi salvación. Fíjese nada más. Hasta en la salvación tiene dudas. Malo, porque no está extraviado. Él dice que ya había sido salvo y que está extraviado. Pero para que ustedes corroboren que en el corazón se tiene que gestar algo bueno, vamos al Evangelio según San Mateo capítulo 15, versículo 19. Lo voy a leer. Dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Les pregunto, ¿nos conviene pedirle a Dios traer sabiduría al corazón? Sí, sí nos conviene. ¿Sí? Evangelio según San Mateo capítulo 15, versículo 19.
porque del corazón salen los malos pensamientos. Por eso Moisés dice, Señor, ¿verdad?, que traigamos al corazón sabiduría, porque en el corazón se anidan muchas cosas. Y ahí está la lista. Y yo tengo otra lista. Ahí está la lista. Pero les tengo buenas noticias. Mateo capítulo 12, versículo número 35. ¿Están ahí? Dice Mateo 12, 35. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y no hay necesidad, decía el pastor en una de sus predicaciones, cuando uno platica con las personas, uno entiende y sabe, uno discierne, ¿verdad?, los pensamientos a veces de la gente, hacia dónde van encausados. Hay gente que toda su vida se la pasa debatiendo, hay gente que toda su vida se la pasa contradiciendo, hay gente que toda su vida se la pasa estudiando, leyendo, y es bueno. Pero si no ponemos en práctica esos principios, la letra muerta se echa a perder. Es como el agua estancada. Cuando el agua está estancada en un río, no sirve para tomar, ni para lavarse las manos. A lo mejor la gente se enjuaga las manos, pero ahí quedan bacterias. Pero cuando fluye el agua, se ve esta cristalina. Así es nuestra vida. En el rostro se debe de proyectar el amor de Cristo. A mí me encanta de veras leer, vuelvo a leer el Evangelio de San Mateo, Marcos, pero me gusta más en el Evangelio de San Mateo como lo escribe, en el capítulo 4, cuando Jesús inicia este ministerio, y me transporto hasta allá, y cómo él tenía esos principios bien cimentados, de acuerdo a lo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 9, versículo 9, 6, cuando dice: y un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamarás su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Consejero. Jesús empieza su ministerio con esos tres principios. ¿Sí? Y ahora Moisés nos exhorta en una oración a pedir sabiduría y llevarla al corazón. ¿Sí? El corazón es en ocasiones necio. ¿Sí? Y cuando hay necedad en el corazón, en este órgano tan importante que Dios nos dio, yo lo prediqué hace un mes, que es como una caja muy especial, que depende de usted y depende de mí. ¿Qué guarda usted en su corazón? ¿Rencor? ¿Malicia? ¿Enojo? ¿Envidia? Porque de la abundancia del corazón, que dice, abre la boca. Y hay gente que se nota que a kilómetros viene. ¿Sí? No sé si a usted le gusta que lo quieran, o no le gusta que lo quieran. Hay gente que hasta le abren la puerta y se siente bonito. Ay, mira, ahí viene Lucio, ahí viene Rafa, ahí viene el hermano René, la hermana Juanita, pásenle, hermano, ahí vienen los hermanos, pásenle. Se siente bonito y se proyecta y contagia a los demás. Y de repente uno empieza a platicar y ya, es que tengo problemas, y uno les cambia el tema, y no te preocupes, ponte las manos de Dios. Pero ya si se meten más a fondo, pues empezamos a explicar, como lo hacía Jesús. Él enseñaba en las sinagogas, no nada más predicaba. Por eso en estos tiempos yo quiero decirle algo, y le voy a revelar algo en esta mañana todavía. No espere ver masas, no. Muchos los llamados, pocos los escogidos.
Y donde hay masas, no critico, no juzgo, simplemente digo, necesitamos ser enseñados con la verdad. Tengamos mucho cuidado. Si alguien se le acerca, mira, vente para acá, acá somos 3,000 y vamos a expandir las congregaciones y vamos a tener 3 horarios y si es posible todo el domingo, 12 horas intensas, escuchando y predicando la palabra del Señor. Y en tal horario vamos a orar por los enfermos y vamos a orar por los que están endemoniados, por los matrimonios, por los hijos y por los ministerios. Qué bonito. Pero no se cumple, porque están comercializando el evangelio, la palabra de Dios. Y ahí es cuando el Señor, uno empieza a leer y el Señor no dijo eso. ¿Cuántas multitudes venían a Jesús? Les enseñaba, les predicaba, pero cuando sanó a unos enfermos, ¿cuántos regresaron? Pocos. Porque no hay agradecimiento, porque no hay sabiduría. Yo no quiero sabiduría humana. La sabiduría humana es muy buena, pero es un arma de 2 filos. Te puede echar a perder si no la sabes manejar. Salmo 91, versículo del 14 al 16. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré, ¿qué dice? Mi salvación. ¿Cuántos están afligidos, están enfermos? ¿Cuántos necesitan de veras ser librados en este día? Por cuanto ha puesto en su vida mi nombre, Dios lo librará. Dios quiere que aprendamos a adquirir sabiduría para ser enseñados correctamente, instruidos en la palabra de Dios. Para Moisés, en esta oración, es más que urgente aprender a medir nuestros días en esta tierra o en esta existencia para aprovechar el tiempo y llegar a la eternidad. Ese es el objetivo, llegar a la eternidad. Yo le dije, haga su cuenta, ¿cuántos años nos restan? Aprovéchelos, no se asuste. Yo me asusté de verdad. Ay, Señor, ya ando 50. Sí, me asusté. Pero ya cuando terminé de leer la Biblia, le medité, Señor, aquí estoy. ¿Por qué no me voy a enfocar a esos 20 años que me van a restar y cachito? No, me voy a enfocar a la eternidad. Allá donde dice el Señor que hagamos los tesoros. Y que si se queda aquí mis terrenitos, mi camioneta y eso que se quede. ¿Sí? Ni siquiera se preocuparnos, ay, ¿quién se lo va a gastar? ¿Y a quién se lo voy a dejar porque yo no tengo hijos? Son cosas secundarias. Es importante, pero son secundarias. Pero lo más importante, dice Moisés en esta oración, enséñanos, Señor. Enséñanos. ¿Usted le ha dicho eso a Dios? ¿Quiere ser enseñado? ¿Quiere otro curso? Pero un curso, ¿verdad?, en el que usted y yo podamos aprender de Dios bien. Que traigamos al corazón sabiduría. En estos tiempos difíciles, sí es importante que manifestemos esta necesidad. Pero si usted ya ha sido enseñado, gracias a Dios, dele gracias a Dios. Porque yo todavía creo que sí hay buenos siervos, que hay buena enseñanza, que hay buenas congregaciones. Por eso, como en los tiempos de Noé, Dios ha frenado, ¿sí?, la destrucción, su segunda venida. Porque todavía hay corazones dispuestos
Todavía hay corazones abiertos a la palabra de Dios. Aunque hay mucha necesidad, decía nuestra hermana Juanita, que le habían dado la oportunidad de predicarles, compartir la palabra, y que hoy le avisaron que ya no, ¿verdad? Así va a pasar. Hay gente que de repente abre su corazón, su vida. Señor, yo quiero aprender. Pastor, enséñeme. Pastor, instrúyame. Pastor, capacítenos. Pero de repente son emociones, se acaba la emoción y se termina todo. Dios quiere, para terminar, que en este día Dios está reclamando mujeres, varones, jóvenes, niños, ¿sí?, con la capacidad del pensamiento de nuestro Señor Jesucristo. Hace rato en un testimonio escuché esta frase: Dios nos hizo a su imagen y semejanza, proyectémoslo, vivámoslo y presentémonos al Señor con esas tres características. Dios está demandando hombres y mujeres con un corazón dispuesto, ¿sí?, con un corazón sabio para aprender la palabra de Dios y llegar a la eternidad. ¿Usted quiere ser de esos? ¿Sí? ¿Usted quiere llegar a la eternidad? ¿Usted quiere abrirse camino? ¿Usted quiere proyectar lo que el Señor ha manifestado a los siervos y a sus hijos? Dígale en esta mañana: Señor, yo quiero. Porque también a veces el Señor respeta las decisiones. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. No es me paso, ¿sí? Apocalipsis capítulo 3. Y llamo: si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él, dice, cenaré con él y él conmigo. ¿Usted quiere estar ahí? Toque. Porque también el Señor respeta. Dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si usted no le abre la puerta, así puedan venir más predicadores, más pastores, más congregaciones, y no vamos a poder entrar al reino. ¿Sí? Termino con esta frase: solo Dios da la sabiduría para corregir lo que está mal. Hubo un varón que dijo: Señor, un rey, varón que dijo: dame sabiduría para dirigir a este pueblo que has puesto bajo mi autoridad, bajo mi responsabilidad. Y por haber pedido eso, Dios le multiplicó. Lea todos los proverbios, el rey Salomón, y la Biblia dice que no hubo ni habrá otro hombre tan sabio como él. ¿Y qué bonitos consejos da? ¿Sí o no? ¿Han leído todos los proverbios? ¿Tienen tarea? ¿Tenemos tarea? Léanlo la semana en su casa. Y uno se queda sorprendido, porque son manuales de vida. Señor, si yo hago esto, aquí dice, ¿verdad?, que me vas a aumentar mi paz y no voy a andar inquieto. ¿Quiere hacerlo? Pues yo los exhorto de verdad a que en esta mañana salgamos y nos renovemos. Por primera vez, suelte todas las preocupaciones. Suéltelas. No me crean a mí, crean a la palabra del Señor. Hay mucha gente que dice: no, si yo a ti te veo bien tranquilo, dice, pues tú te preocupas. Claro que me preocupo, pero hemos depositado, hemos aprendido a depositar nuestras cargas en Dios. A veces la queremos hacer de Jesucristo. Queremos llevar la cruz cuando dijo el Señor: consumado es. Pero queremos llevar la cruz. No, Señor, yo te ayudo. El Señor ya la dio. Consumado es. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Y ahí está la tarea y la exhortación: adquirir sabiduría, ¿sí?, para que nosotros podamos llegar a la vida eterna. Dios les bendiga.